Hola, muy buen día. Como ustedes saben, estamos tratando de hacer una comparación entre el cristianismo y el Islam. Ya comparamos a Jesús con Mahoma. Hoy vamos a ver el contraste entre los primeros cristianos y los primeros musulmanes, cómo se comportaron aquellos que conocieron a Cristo y que vivieron con él, y cómo se comportaron aquellos que conocieron a Mahoma y vivieron con él. Iniciamos con los cristianos. Ellos eran considerados personas inofensivas. Los discípulos de Cristo nunca tomaron la espada para hacer la guerra contra el Imperio Romano. En contraste, los seguidores de Mahoma vivieron como guerreros. Los primeros seguidores de Cristo fueron asesinados y perseguidos por ser una minoría religiosa. En el inicio, cualquier persona que se convertía en cristiano corría el riesgo de ser asesinado. En contraste, los primeros musulmanes mataron y persiguieron a las minorías religiosas. En los inicios del Islam se podía matar a alguien por no ser musulmán. El énfasis de la vida de los cristianos era evangelizar, compartir a Cristo por medio de la palabra. Ellos se basaban en algo que Jesús les enseñó y que está registrado en Mateo, donde él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En contraste, el énfasis de los musulmanes, seguidores de Mahoma, fue la yihad, es decir, hacer la guerra santa por causa de Alá. Ellos se basaron en lo que Mahoma les dijo y que está registrado en su Sunnah. Y él dijo: quien lucha para que la palabra de Alá sea superior, lucha por la causa de Alá. De hecho, Mahoma tiene varios hadices donde dice literalmente que la mejor yihad que existe, o la mejor acción que un musulmán puede llevar a cabo, es la yihad. Y dice que la yihad consiste en que el hombre derrama su sangre y su caballo está herido. Los primeros cristianos no recurrieron a ningún tipo de violencia a pesar de la tremenda persecución que ellos sufrieron. En contraste, los seguidores de Mahoma, quienes lo conocieron, conquistaron y atacaron a las poblaciones de más de 28 países modernos en las primeras décadas posteriores a la muerte de Mahoma. Los cristianos pasaron siglos sin declarar la Guerra Santa. La primera, cruzada, vino en el año más o menos 1200. Y la razón por la cual los católicos lanzaron las cruzadas se debió a que después del 662-622, los musulmanes estuvieron haciendo guerra contra los cristianos y tomaron más de 3/4 partes del cristianismo. Y de hecho, en la Edad Media, cuando el Papa Urbano declaró la Guerra Santa, por así decirlo, o las cruzadas, los musulmanes habían saqueado y robado muchas veces el mundo europeo. En contraste, los musulmanes hicieron de la Guerra Santa, es decir, de la yihad, los 5 pilares de su religión. Ellos habían atacado a todas las personas cercanas a ellos, habían dispersado su religión por la espada en los 100 años siguientes a la muerte de Mahoma. Los primeros cristianos repartieron lo que tenían para darlo a los necesitados. Y puede leer sobre eso, por ejemplo, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Los primeros musulmanes saquearon y vivieron a costa de la riqueza de otros. Y usted puede leer ejemplos de eso en la Sunnah de Mahoma. Los primeros cristianos debían considerarse como esclavos de los demás, y de hecho Jesús nos enseñó a hacer eso cuando él en la última cena lavó los pies de sus discípulos y nos dijo que debemos hacer lo mismo si queremos ser considerados discípulos de él. Al contrario, los musulmanes capturaron y esclavizaron a todos aquellos que se opusieron a su religión y tomaron de esos pueblos a esclavos. No hay antecedentes en el cristianismo primitivo que haya agresión en contra de aquellos que abandonaron la religión. Por el contrario, Mahoma dijo en su Sunnah que todos aquellos que dejen el Islam deben ser asesinados. Y los califas posteriores a él ejecutaron a aquellos que abandonaron la religión. Y la primera guerra que los musulmanes tuvieron fue una guerra por la cual muchos quisieron dejar el Islam y el califa Abu Bakr los sometió por la espada. Los discípulos de Jesús nunca recurrieron a la violencia unos contra otros, no se levantaron para matarse entre sí. Al contrario, la propia familia de Mahoma cayó en guerra posterior a la muerte de este y se mataron entre sí. Los primeros cristianos, en los primeros 240 años de la existencia del cristianismo, 14 de los primeros 25 papas fueron martirizados por los paganos. Ninguno de ellos fue asesinado por sus compañeros cristianos. En contraste, en los primeros 240 años del Islam, 11 de los primeros 32 califas fueron asesinados por otros musulmanes. Ejemplo de ello es Umar, quien sucedió a Abu Bakr, fue asesinado por musulmanes. Ali fue asesinado por musulmanes. Y la lista sería larga explicando cómo los califas fueron asesinados por los propios seguidores de su religión. En el cristianismo se espera que sacerdotes, que papas, sean célibes. Y el papa es para los católicos, digamos, la figura central, que se espera que él continúe siendo célibe. En contraste, los califas, la figura central para la religión del Islam, fueron polígamos. Mantuvieron un amplio harén de cientos y cientos de esclavas, muchas de las cuales fueron capturadas en la guerra. Al inicio, las iglesias cristianas se sostenían por los diezmos que voluntariamente ofrecían los cristianos para ayudar a otros.
Al inicio, y aún persiste de esa manera, el Islam se sostiene gracias a los impuestos que le exigieron a los no musulmanes, es decir, el pago de la jizya, y está registrado en el Corán. Un ejemplo de eso es el capítulo 9, allá 29 al 30, donde Alá les dijo a los musulmanes que hagan guerra en contra de los cristianos y los judíos y los sometan hasta que estos paguen la jizya. Como vimos entre la comparación entre Jesús y Mahoma, la vida de los cristianos primitivos y la sahaba de Mahoma son completamente opuestos. No hay punto de comparación. No hay nada que acerque al cristianismo al Islam. Son religiones completamente separadas. Los cristianos propenden por la paz, el Islam propende por la guerra. Esa es la información que les quería compartir rápidamente. Si ha llegado hasta aquí, por favor deje su comentario, dele me gusta y comparte el video con sus familiares. Es una de las maneras que tenemos para que el canal crezca y para que más personas conozcan la información sobre el Islam. Nos vemos en una próxima oportunidad.